Yo soy Gabriel Rodríguez, soy residente de segundo año y pues vamos a hablar de este artículo cuyo nombre es Conceptualización de la anorexia nervosa grave y persistente. Para empezar, me gustaría dar una pequeña introducción de lo que es la anorexia nervosa. Se define como un trastorno de la conducta alimentaria grave, potencialmente mortal, que se caracteriza por tres componentes más importantes. Para empezar, la restricción extrema de la ingesta de alimentos, el miedo intenso a una ganancia ponderal, y este punto que estoy marcando aquí es la distorsión de la imagen corporal, cuyo concepto vamos a abarcar más adelante. Respecto a la epidemiología, pues sabemos que a nivel mundial es alrededor del 0.9% y en México en los adolescentes se encontró una prevalencia de por vida de anorexia nervosa alrededor del 0.5%. Ahora, hablemos de este concepto que no es tan conocido, de la anorexia nervosa grave y prolongada. Se refiere a un trastorno del comportamiento alimentario crónico, grave, y una anorexia nervosa que se caracteriza por estos tres dominios, que son la cronicidad o una duración prolongada. En algunos no son tan específicos los tiempos, pero en general se habla de 2 a 5 años. La gravedad del padecimiento se refiere a que son síntomas graves que no mejoran, como el bajo peso o esta distorsión de la imagen corporal, aunado a un miedo intenso a ganar de peso y alteraciones en el patrón de la alimentación. Además de esto, algo que se remarcar es la resistencia al tratamiento, que a pesar de que se le da al paciente múltiples opciones y que se le dan múltiples abordajes o tipos de abordajes, el paciente no va a mejorar. Ahora, tiene una tasa de mortalidad mucho más alta que otras enfermedades mentales, además de que reduce considerablemente la esperanza de vida. En el estudio de la carga global de la enfermedad del 2019 se habla que en el mundo 55.5 millones de personas padecen un trastorno de la conducta alimentaria. Es mucho más que la cantidad de personas que viven en la Ciudad de México, por ejemplo. 13.6% son millones de personas que viven con bulimia nervosa o anorexia nervosa y 2.9 de años de vida perdidos por la discapacidad que genera este mismo trastorno mental. Ahora, dentro del mismo artículo se menciona que la anorexia y la bulimia nervosa fueron los únicos trastornos mentales que se identifican como una causa subyacente de muerte. Sin embargo, el único trastorno mental que puede causar la muerte de forma directa es la anorexia nervosa. No hay ningún otro. Lo demás pueden ser, por ejemplo, un suicidio asociado a una depresión o una psicosis, o por ejemplo un desequilibrio hidroelectrolítico acompañado de una bulimia nervosa. Sin embargo, la anorexia nervosa es el único que por criterios, el peso bajo, puede generar la muerte del individuo. Ahora, este concepto es muy importante dentro del artículo y vamos a darle desde un enfoque fenomenológico, no tanto un enfoque psicodinámico, porque cambiaría un poco la perspectiva y habría un pequeño sesgo. El self, el sentido del sí mismo o el ser, como se define más últimamente, se divide en dos partes: el self mínimo y el self narrativo. El self mínimo, tan extraño como suena, es la experiencia más básica e irreductible del yo. Es el ser consciente de uno mismo como individuo. Es un concepto que es sincrónico, está pasando en este momento, no pasa en otro, pasa en este momento. Tiene tres características importantes, que es la inmediatez, como decías, en el presente, la agencia o la agencialidad, que es el hecho de yo saber qué acciones estoy haciendo. Por ejemplo, el hecho de que yo sé que estoy hablando, yo sé que estoy en un auditorio, yo sé que estoy presentando un artículo científico en el Historial de Psiquiatría. Y el sentido de propiedad, y no tiene un contenido conceptual, no tiene que ver tanto con mi personalidad, con mis recuerdos, con mis memorias, sino que es algo que es en este instante, es simplemente el saber que yo estoy haciendo las cosas. Ahora, tiene una importante relación con la distorsión de la experiencia corpórea, dado que el self mínimo es algo que se le menciona como un concepto ecológico. ¿A qué se refiere con esto? Que el ambiente interacciona conmigo y yo con el ambiente. Y dentro de este mismo concepto, la imagen corporal y el cuerpo, así como mis manos, mi piel, etcétera, tiene que ver con mi experiencia del self mínimo. Ahora, respecto al self narrativo, que es la forma en cómo construimos la identidad a través de nuestra historia. Se basa en una narrativa interna, es decir, aquí sí hablamos de nuestros recuerdos, nuestras aspiraciones, deseos y anhelos. Este es un concepto dinámico, es un concepto que va a cambiar respecto al tiempo.
se construye con nuestras relaciones a lo largo del tiempo, además de que se sitúa culturalmente. No tenemos un self narrativo si no tenemos un contexto social, un contexto cultural o temporal. Ahora, como les comentaba, define quiénes somos y nuestras creencias también. Ambos tienen importancia en la anorexia nervosa, sin embargo, en el artículo se trata más del self mínimo. Ahora, este estudio es una investigación de tipo cualitativo, no es de lo que estamos generalmente acostumbrados a leer, dado que esto se usa más en antropología y en otro tipo de ciencias sociales. Sin embargo, aquí se trata de entender y comprender fenómenos sociales desde una perspectiva del individuo. Ahora, se basa en la recolección y datos no numéricos. Se basa en interpretar la experiencia de las personas. Se pueden utilizar entrevistas, observaciones, registros de campo, documentos o algún artefacto. Ahora, son más flexibles y adaptables al contenido y contexto de los individuos. Puedes entrevistar a quien tú quieras, dependiendo de lo que estés buscando. Es una investigación de tipo inductiva, a diferencia de las cualidades que son deductivas. No partimos de una hipótesis. Nosotros generamos las hipótesis que van a estudiarse en un artículo cualitativo. Ahora, busca generar conocimiento a partir de esos datos recolectados. El artículo que vamos a presentar el día de hoy es una metasíntesis. Vamos a hablar un poquito más de cómo es el proceso, pero este tipo de artículo se creó a raíz de una extensa variedad de artículos cualitativos que ya no es tan fácil leer. Entonces buscamos integrar todos esos hallazgos en una sola publicación. En cuanto a su metodología similar al metaanálisis, ¿no? La diferencia es que dentro de esta, lo que se va a hacer en el metaanálisis es tenemos la información y la partimos en pedazos y la vamos entendiendo poco a poco. En la metasíntesis, los pedazos los vamos a juntar y entenderlos en conjunto. Ahora, a diferencia del metaanálisis, su objetivo es sintetizar un hallazgo cualitativo. El resultado va a ser generar teorías o modelos conceptuales, una comprensión más profunda de un fenómeno. Y las aplicaciones, pues, bueno, como les comentaba, generar estas hipótesis para estudiarse en una futura publicación cuantitativa. Bueno, el nombre del artículo en inglés es Conceptualization of Severe and Enduring Anorexia Nervosa, a Qualitative Metasynthesis. Apareció en la revista BMC Psychiatry de factor de impacto de 3.4. El artículo tiene 3 autoras. La doctora Laura Chieli es una dietista, psicoterapeuta, especializada en intervenciones de terapia Gestalt. Tiene experiencia en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria y cuidados paliativos. La doctora Janet Conti es una psicóloga clínica, dietista, académica en psicología clínica. Tiene experiencia clínica en la investigación en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria y en las intervenciones para el tratamiento. Y la doctora Philippa Hay, una psiquiatra clínica académica formada en psicoterapia psicodinámica y terapia cognitivo-conductual. Tiene mucha experiencia clínica y en investigación en el campo de trastornos de la conducta alimentaria. Es importante conocer el perfil de los autores en una investigación cualitativa porque existe un sesgo personal en estas investigaciones. Ahora, en cuanto a la justificación del artículo, mencionaron que existe hay una urgencia para poder entender este fenómeno de la anorexia nervosa grave y prolongada. Entonces, para poder enriquecer el conocimiento que tenemos que generar nuevas publicaciones. Entonces, lo que se intenta dentro de estos estudios es conocer más esa experiencia de estas personas. Ahora, en cuanto al objetivo, es como simplemente enfocar y entender, conceptualizar la anorexia nervosa desde la perspectiva de aquellos que la están viviendo, que a pesar del tratamiento mantienen un curso crónico. Ahora, se hacen 3 preguntas en esta revisión. ¿Cómo experimenta la gente la anorexia nervosa grave y persistente? 2. ¿Cuáles son las necesidades percibidas del tratamiento y si los tratamientos satisfacen las mismas? 3. ¿Qué rol juega el tratamiento en la recuperación y cómo éste interactúa en la persistencia de la enfermedad de aquellos con anorexia nervosa? Ahora, en cuanto a la metodología del artículo, se utilizó una estrategia de búsqueda Covidence Prisma para la identificación y sintetización de los artículos. Se desarrollaron las preguntas de investigación a partir de lo que se le conoce como estrategia CHIP. En cuanto a la búsqueda, se realizó la búsqueda en bases de datos como PsycInfo, Scopus, SINA, Medline, etc.
inclusive Google Academics. Para la clasificación, después de registrar el artículo, se revisaron los artículos mediante el CASP. Se determinaron cuáles son más útiles para la investigación y cuáles no. Una vez que se tenían los datos, se revisaron vía Excel y de ahí se decidieron la mejor estrategia para la síntesis basada en las preguntas de investigación. Ahora, para criterios de inclusión de los artículos, tienen que tener una anorexia nervosa o anorexia nervosa típica mínimo de 3 años de duración. Una población adulta con criterios de anorexia nervosa grave y persistente, y cuando no se encontraba la edad, se contactaban los autores para poder tener más artículos. Dentro de los artículos cualitativos llega a haber un número máximo de muestra, dado que se llega a lo que se le conoce como saturación. Más artículos, o bueno, más muestra ya no te va a arrojar nueva información. Es donde conoces como el punto de hasta aquí voy a manejar mi muestra. Ahora de 9.230 se sacaron 3.504 porque se encontraron artículos replicados. De 5.726 se sacaron 5.484 porque se consideraron irrelevantes. De esos 242 se quedaron, se excluyeron 206 y solo quedaron 36. Ahora, la metodología para la evidencia de la síntesis se utiliza lo que es la metaetnografía. Es un estudio donde se hace un análisis interpretativo entre los investigadores. Se dice que se crea algo más grande que la suma de sus partes. Es decir, para poder analizar estos artículos, en general las investigaciones de este tipo, lo que hacen es, se leen los textos cada uno de los investigadores y lo discuten primero uno con el segundo con el tercero con el primero, y al final hacen un consenso entre los tres. Esto lo que va a facilitar es disminuir el riesgo de sesgo. Ese sesgo personal que les comentaba. Ahora, es un proceso, como se menciona aquí, iterativo. O sea, en una fase yo discuto con un compañero de la investigación mientras ese mismo discute con otro. Entonces, esos tienen la tarea de investigar estos 3 focos que se marcaron aquí, que es la fenomenología, el tratamiento y la recuperación. Ahora, de ahí se va a formar lo que se le conoce como metatemas. ¿Qué es un metatema? Es un tema que encontramos los 3 al mismo tiempo, en cuanto nosotros 3 estuvimos investigando de forma independiente. Y se va a comparar la perspectiva de los autores respecto a ese tema, ese metatema. Ahora, hay algo muy interesante dentro de la investigación cualitativa, que es la reflexividad, que es lo que les comentaba, este sesgo personal. Cada quien va a dar un punto de vista y se nota cuando vemos los resultados, el carácter que tienen de psicoterapeutas, las 3 autoras. Ahora, en cuanto a los metatemas, empezando por el primero, tenemos que es la fenomenología de lo interpersonal. Ahora, en el tema se divide también por temas, que es el tema 1A, el sentido vulnerable del self, indecisión sobre la existencia. Dentro de este tema se habla de la vergüenza como un eje central de la anorexia nervosa, que esta misma va a fracturar las relaciones interpersonales, afecta la identidad del individuo y aleja el self de los otros. Entonces, esto va a generarle un sentimiento de inferioridad, por lo que se van a sentir incomprendidos y abandonados, además de sentirse que no merecen el tratamiento porque se consideran como personas defectuosas. Llegan a ser emociones tan intensas, tan intolerables, que van a preferir el sufrimiento físico sobre el sufrimiento emocional. En esta parte solo se encontraron 28 estudios donde la vergüenza fue el foco principal de 19 nada más. Es importante mencionar que el rechazo al tratamiento se identifica que es porque no va acorde de lo que el individuo considera que necesita en ese momento. Esto se entiende de que no es lo que el individuo va a querer. El individuo lo que busca es otra cosa. Busca esta imagen a lo mejor de perfección, o como este castigo que le genera la misma vergüenza. Ahora, en cuanto a testimonio, me gustaría rescatar estos 2. En el extracto 1, que es el primero con el que iniciamos la metasíntesis, es: toda mi vida me hicieron sentir como una don nadie. Fui moldeada por el pequeño mundo de mis padres. Con mi marido fue lo mismo. En el extracto 6, tuve docenas de ingresos al hospital sin ningún éxito. El tratamiento era como golpearse la cabeza contra una pared de ladrillo. Tácticas de intimidación. Si los médicos me dijeran qué hacer, pensaría, bueno, al diablo contigo, no voy a hacer eso. El personal nos trataba como nosotros a ellos, diciéndome que no había esperanza para mí. Pensaban que era estúpido e ignorante.
Quisiera rescatar a este personaje de la historia que fue importante. Ella fue una figura religiosa que vivió en los años 1300 en la Edad Media de Italia, que a pesar de que ella no tuvo la oportunidad de tener una educación formal, se convirtió en una figura muy importante de su tiempo. En la Edad Media, durante el tiempo que vivió Santa Catalina de Siena, se practicaba lo que era el ascetismo extremo, que es esta pureza moral que se buscaban los religiosos en este entonces. Dentro de la concepción, la cosmovisión de Catalina de Siena, es que ella quería liberarse del pecado de la gula. Por lo tanto, ella hacía ayunos muy prolongados. Inclusive decían que masticaba hierbas amargas y las escupía, o inclusive llegaba a vomitar, a hacer lo que nosotros conocemos como purgas. Pero ya lo veía como una forma de purificación espiritual y acercamiento a Dios. Entonces, en la religión, para las mujeres de esta época, era una forma de tener agencia y poder dentro de la sociedad, y el ascetismo extremo era uno de los métodos sociales para afirmar esta devoción a Dios, esta pureza. Algo que es muy similar a lo que entendemos ahora como el concepto de la vergüenza, este castigo hacia mí mismo de lo que yo creo, este pecado que me quiero quitar, la gula. Ahora, se tiene evidencia de que Santa Catalina de Siena tuvo unos comportamientos que consideramos anoréxicos hoy en día, que son estos ayunos prolongados. A veces todo el tiempo rechazaba comida y solamente comía a veces la Eucaristía y a veces hierbas amargas. Rechazaba comida también. Igualmente llegó a tener una aversión a la comida. Inclusive en sus cartas ella mencionaba que ella le pedía a Dios poder tener este deseo de volver a comer, pero que a final de cuentas ella ya se había liberado del pecado de la gula, que ya no podía comer. Y tuvo pérdidas de peso obviamente muy extremas, que siempre se encontraba delgada y muy débil para su día a día. Ahora, en el metatema 2, los procesos intrapsíquicos, se encontraron en 19 publicaciones que hablan del significado de la N para la vida del sujeto y la solución de un fracturado y vulnerable sentido del self. Ahora, el título de ese tema, el tema 2A, es el significado de la anorexia nervosa para el self, o la doble máscara. Los pacientes o los individuos que padecen anorexia nervosa encuentran la anorexia nervosa como un alivio intrapsíquico de esta vulnerabilidad, ofreciéndoles un sentido importante del control de sus propias vidas. Ellos ven este padecimiento como un lugar seguro en un mundo que consideran problemático o caótico. Ahora, ven con orgullo esta máscara, esta vergüenza internalizada que funge como una regulación de las emociones que están sufriendo en ese entonces. La anorexia nervosa, como mencionaba antes, no va con las necesidades del sujeto del tratamiento, porque es algo tan egosintónico que es incompatible para la visión de terceros. Comentan que ellos tienen la idea de que los demás ven la anorexia nervosa como una forma de autodesprecio. Para ellos es un lugar seguro, es un refugio, que es compatible con su sentido vulnerable del sí mismo, del self. Se describe que las pacientes con anorexia nervosa sufren lo que se conoce como una adaptación funcional, que es como esta adaptación a estos ayunos, a estas purgas tan prolongadas, haciéndose una transformación benéfica para ellas mismas, bueno, ellos. Su forma de funcionar va a variar, va a ser considerada como un empoderamiento o como una sensación de control de su propia vida o sus propios cuerpos. Esto es algo paradójico, dado que este refugio al mismo tiempo es algo autodestructivo. En el artículo se encontró que algunas pacientes identifican esto como un monstruo o algo que las está acechando, o en algún extracto ellos dijeron que es como una araña, que es un monstruo que, como las arañas hacen una telaraña, las protege, pero al mismo tiempo las está destruyendo. Dentro de las investigaciones cualitativas o de la etnografía, se utilizan metáforas para describir la vivencia de las personas. Y se le conoce doble máscara porque esconden esta realidad de un self fracturado y sonriendo a través de este dolor que están padeciendo. Es una realidad que ellas viven como dual. En cuanto a los testimonios, me gustaría rescatar dos. El extracto 9 construye una red para que nadie pueda acercarse a su verdadero yo, porque solo se siente fuerte, cauteloso. Si no es suficiente solo con la araña, necesita tener algo alrededor. El extracto 8 dice: la anorexia me ofrecía un espacio realmente limpio, puro, sereno, que contrastaba mucho con todas esas desordenadas, feas, desagradables
y fuera de control. Es un lugar más seguro para estar. Una disculpa. En el tema 2, la 2B, parte del mismo metatema 2, la desaparición del self. Esta se encontró en 25 artículos, donde se encontró la anorexia como una solución temporal a este self fracturado. Ven a la AN como forma para mantener su identidad intacta, pero que al mismo tiempo va pervirtiendo el sentido del self, lo que hace que se desconecten de ellos mismos y de los demás. Es decir, se van a desconocer a ellos mismos. Esta parte que mencionaba anteriormente de desconocer su propia vivencia como seres humanos. En cuanto a la anorexia grave y persistente, la AN se va a convertir en la identidad de las personas. Ya van a dejar de ser ellos mismos, van a ser la misma anorexia nervosa. Comentaba con el doctor Caballero que era como estos jarritos oaxaqueños que platicábamos el día de ayer, que tienen como una red alrededor, que no pueden contener nada dentro porque tiene mucho, pues, plomo, ¿no? No puede contener esta identidad. Y que si esta se resquebraja, lo único que va a mantener unido a este envase o a esta identidad es esa red, que es la anorexia nervosa. Ahora, retomando la metáfora de este monstruo, la AN consume a las personas y ya no pueden escapar, dado que pierden el control sobre este mismo monstruo. El monstruo los controla ahora a ellos. Y esto puede llegar a generar un sentimiento de desesperanza, encontrando como la muerte de la única salida, dado que ya en el mismo control que ellos están creando, este monstruo que crearon para poder mantener el control, ahora este monstruo los controla a ellos y ven el tratamiento como perder este empoderamiento, esa sensación de control, agencia que tienen sobre lo que han creado. Ahora, algo importante a mencionar es que cuando hay un enfoque rígidamente cognitivo, ellos viven la experiencia como minimizante, deshumanizante y rígida. Y llegan a considerar que esta enfermedad es una imposición de la sociedad o de alguien más. Ahora, es importante para los pacientes con anorexia nervosa darles, como a todos los demás, autonomía para su tratamiento, que tengan la oportunidad de escoger y entender qué es lo que van a tratar, cómo lo van a tratar. Ahora, con respecto al tiempo, algunos pacientes van haciendo introspección de lo que es la anorexia nervosa en su vida y ya van a poder luchar contra la misma, luchar contra el monstruo que ellos han creado, pero siempre bajo sus propios términos. Ahora, en cuanto a los testimonios, rescaté 2 importantes. El extracto 11 es como si te deslizaras a un mundo totalmente diferente. Como si salieras de tu cuerpo, te miras a ti misma y estás haciendo estas cosas. Aunque sentía que tenía control sobre ello, hubo momentos en los que realmente no creía tener ningún control en absoluto. Extracto 14. Era como una prisión, una pérdida de libertad. Te quitan la libertad de tomar decisiones. Estar en esa unidad fue la peor experiencia de mi vida. Un paciente que le obligaron a ingresar a una unidad de recuperación. Ahora, vamos con el tercer metatema, que se conoce como el empobrecimiento global. Ahora, se encontró esto en 24 estudios y en cuanto a las áreas de empobrecimiento se identifica que son las relaciones interpersonales, la salud física, la salud emocional, el aspecto social y el aspecto físico. Ahora, inicia como una respuesta adaptativa a este ambiente adverso que mencionábamos, que era este mundo que nos trata mal. Y llega a convertirse en algo habitual para los pacientes. El empobrecimiento global se genera en esas áreas que mencioné anteriormente y van perdiendo poco a poco relaciones interpersonales más cercanas. Ahora, el aislamiento se extiende hasta el propio ser, se desconectan de su propio cuerpo y sus pensamientos. Esta idea de es que yo soy gorda, a pesar de que tiene un índice de masa corporal extremadamente bajo. Esta sensación de extrañeza, de que no reconocen este deterioro de su propio cuerpo, es tan grave que no pueden desarrollar su vida fuera de este contexto de la anorexia nervosa. Ya no existe nada más. Cada vez va empeorando la calidad de vida, la autoestima. Y como mencioné antes, causa desamparo, desesperanza y llegan inclusive a presentar ideación suicida. Ahora, algo que me pareció precioso de este artículo es cómo englobaron este deterioro, que en la misma metáfora de la telaraña, ¿no? Que le conocen como la trampa de la anorexia nervosa, y que los pacientes se vuelven totalmente dependientes de los cuidadores y formando un círculo vicioso de deterioro. No puedo mejorar, voy a empeorar otra vez. Y de nuevo intento mejorar, hago lo posible, pero vuelvo a fallar porque ya mi identidad es la anorexia nervosa.
Respecto a la imagen, tenemos lo que le conocen aquí como la ANTRAP, donde se mencionan esto parte del empobrecimiento global, con cosas como el empobrecimiento y la baja calidad de vida, la pérdida del control, el deterioro físico, este intenso dolor, la ruptura de las relaciones interpersonales, la pobreza física y la fragmentación y la crisis de existencial y finalmente la pérdida del self y la identidad. Ahora, respecto a los testimonios que me gustaron para incorporar en esta parte, el extracto 18 menciona: ni siquiera podía hablar con claridad. Ya no me dejaban contestar los teléfonos porque los clientes no entendían lo que decía. El extracto 19: perdí mi trabajo, mi departamento. Acabo de declararme en bancarrota. Ahora vivo con mis padres. La anorexia nervosa, un mejor sustituto. He perdido absolutamente todo por el trastorno alimenticio. Absolutamente todo. En el tema 4, los procesos interpsíquicos y temporales, cambio y recuperación. Respecto a este metatema, solo se encontraron 4 estudios. Realmente la recuperación no está tan bien estudiada en estos pacientes, desde un análisis cualitativo. El subtema 4A con el que abre este metatema es el abrir el self con los otros, que significa que se debe involucrar al paciente dentro de lo que en las decisiones que toma, la alimentación, la terapia y sus relaciones terapéuticas, las cuales se consideran un punto crítico para poder manejar la enfermedad. Para los pacientes con anorexia nervosa siempre va a ser indispensable una red de apoyo. Si esto no mejora, no va a ser muy difícil que cambien, y se tiene que basar en confianza para poder generarles esta fortaleza para el cambio. Ahora, respecto a los testimonios, este subtema es bastante corto. Encontré este que me parece importante. Finalmente encontré a 2 terapeutas increíbles con los que me quedé hasta el final del tratamiento. Una de ellas había tenido un trastorno alimenticio y con mucho fue la terapeuta más importante que jamás había visto. Sentía como si me estuviera leyendo la mente. Ella lo entendía y me infundió la esperanza de poder superarlo. Ahora, cuando los tratantes, los terapeutas ven al paciente más allá de lo que es la anorexia nervosa y son vistos como un humano en sí mismos, pueden generar lo que se conoce como esperanza y seguridad. Y las relaciones interpersonales son importantes para mejorar el tratamiento. Y como mencioné antes, siempre debe haber esa sensación de confianza y seguridad que deben co-crear en conjunto con el paciente. Ahora, el subtema 4B, la reintegración del self, que creo que es la parte más importante del artículo en mi opinión y como de los aportes más bellos que tiene la metasíntesis. Ahora, volviendo a las metáforas, se utiliza lo que es la metáfora del kintsugi, que significa pegar por medio del oro. En japonés, este es el kanji de oro, ese es el de reparación, y bueno, esta es parte de la lectura del mismo kanji, pero representa el cambio sostenido y la esperanza con los pacientes del tratamiento. Un kintsugi, para los que no lo conocen, es una técnica japonesa en la que si se rompe un utensilio de cocina, un plato, una taza, los mismos trozos se van a juntar y se van a pegar con oro, dándole como un significado un tanto más como metafórico de que pues nada es perfecto, ¿no? Y que hasta dentro de los mismos defectos puedes encontrar belleza. Ahora, como mencionaba antes, la reintegración del self es algo muy simbólico, tiene un valor individual y es pegar estos trozos de persona del self para hacer de nuevo una persona completa. Ahora, se logra a través del discernimiento de entender quién soy yo y hacer las paces con los aspectos negativos, viendo la belleza en ellos mismos. Y reconectar estos aspectos va a generar un sentido fuerte del self. Va a permitir que puedan emerger las propias necesidades de los individuos y poderse quitar esta vergüenza interiorizada tan profunda que tienen. Ahora, para llegar a esta fase no es fácil, claramente. Los pacientes, se menciona en el artículo, tienen que generar sabiduría e introspección sobre lo que es su anorexia nervosa y para su recuperación tener unas relaciones personales y autocompasión importantes. Cuando el individuo entiende y se enmascara para ellos mismos lo que significa la anorexia nervosa en su vida, gana cierta perspectiva de tiempo para poder descubrir el valor que tienen como personas, así evolucionando a sentirse como valorados y aceptados por los otros, teniendo una relación más aceptable con el self. Ahora, el testimonio 26, que fue el que me pareció más importante de esta metasíntesis en esta parte: sentirme lo suficientemente asertiva
para satisfacer mis propias necesidades y sentirme con el derecho a satisfacer mis propias necesidades y aceptar la responsabilidad de hacerlo en lugar de satisfacer las necesidades de los demás. Ahora, al final se menciona, como mencioné al principio, la metasíntesis va a tener que tener como resultado una expresión visual más grande que la suma de sus partes. Ahora, tenemos que existe lo que es la trampa de la anorexia nervosa, la ANTRAP, que es un trastorno del self conceptualizado que genera por un self fracturado que se sostiene por un agente externo. La anorexia nervosa, esta metáfora de la araña, y da un pseudo sentido de plenitud y aísla a la persona y así domina la anorexia nervosa. Tiene la desaparición del self y volviéndose autosustentable. Ya no soy yo, ya soy la anorexia nervosa. Como dicen, yo soy Ana, yo soy mía. El empobrecimiento global que viene que el self se vuelve un caparazón sin voz, es algo extraño y ajeno para las personas. Esta parte de ya no reconocer tu propio cuerpo, verlo como algo distorsionado, esta distorsión importante de la imagen corporal. Posteriormente se menciona que es lo de la parte de abrir el self a los otros, que es la conexión con otros, genera una base de confianza. Va a desafiar este miedo arraigado, esta vergüenza internalizada y dependencia a la salud, y va a permitir que el paciente renuncie a esta defensa tan importante de la anorexia nervosa, que los que tengamos o hayamos algún paciente así van a defender con convicción estas ideas y van a poder renunciar de ellas para que puedan reintegrar estas partes del self fragmentado. Ya la reintegración del self se sostiene con base a las relaciones de confianza y la vida misma y la alimentación. Es un proceso que va a ser gradual, va a ser reiterativo y se va a potenciar con el tiempo, así como la conexión con nosotros, la sabiduría y la experiencia de haber tenido este padecimiento, la anorexia nervosa. Y finalmente llegamos a lo que es el kintsugi, que es las uniones representan que estos errores del pasado, ahí están, no se van a ir, pero aprendo de ellos, pero saco lo bueno de lo malo que tuvieron ellos. Igual como parte de sus conclusiones generaron esta imagen, que volviendo de nuevo a lo que mencionamos anteriormente, este sentido vulnerable del self va a ser rodeado de un agente externo, la doble máscara, que la anorexia nervosa me cuida, pero a la vez me destruye por dentro. Me va a dar mi sentido de pseudo plenitud, va a ser este monstruo, este depredador. Y después, para poder sostener este self, va a haber un agente externo, este jarrito que mencioné, esta red del jarrito que mencionábamos, o la telaraña. La anorexia nervosa va a tener el control, va a ser el que va a controlar al ser humano ahora. Posteriormente, la fase 3, lo que mencionamos el empobrecimiento global, a final de cuentas el self está fracturado, ya no me reconozco a mí, ya no sé quién soy. Para la recuperación se menciona esta parte de abrir el self a los demás. Se rompe este capullo, como se menciona aquí, esta telaraña que está cubriendo al sujeto. Este círculo dorado significa los demás, el otro. Que el otro, las relaciones terapéuticas, la alimentación, el sentirse entendido por los demás, que va a ser lo que va a darle esperanza al sujeto de la mejoría. Y finalmente la reintegración del self, este self que se vuelve a reconstruir, ya sin este agente externo que es la anorexia nervosa. Ya aprendo del error, aprendo de lo que fue esta herida, este dolor tan importante. Bueno, dentro de la discusión, el artículo utiliza metaetnografía. Sintetizó hallazgos de 36 artículos cuantitativos, tomando en cuenta 382 voces, y se propone esta conceptualización fenomenológica. Ahora, en cuanto a los temas de discusión en mapa temático, se habla que el sentido vulnerable del self es una conceptualización que va a explicar cómo a largo plazo la anorexia nervosa se va a mantener en lo personal, familiar, interpersonal y cognitivo, conductual y biológico. Estos puntos se tomarán en cuenta. La vergüenza es un mecanismo interpersonal que se puede llegar a considerar hasta un factor etiológico o explicativo a la falla del tratamiento. El paciente puede reavergonzarse durante el tratamiento. ¿A qué se refiere con esto? A volverse a sentir visto de una manera tan deshumanizada de la anorexia nervosa. Esta vergüenza vuelve a expresarse, lo que va a generar resistencia al tratamiento. Y igualmente la egosintonicidad de la anorexia nervosa y la vulnerabilidad va a impedir que se desarrolle de la forma en la cotidianidad. Ahora, es posible que dicha vergüenza se considera que puede venir de un antecedente de trauma. Los padres te dicen, es que ya estás gordita, los familiares, estos bullies que llegan a decir, es que estás cachetona, es que estás muy llenita. Y esto va a ser lo que va a fracturar el self. Se menciona que esta misma vergüenza reduce, si esta vergüenza se reduce,
puede mejorar los síntomas de los trastornos de la conducta alimentaria. Inclusive ya hay algunos artículos que también lo llegan a mencionar. Ahora, este self vulnerable o también conocido como el sentido de desconfianza desde el punto de vista cognitivo, explica que es complicado hacer una alianza terapéutica adecuada, ya que existe mucho rechazo al tratamiento por esta burbuja de perfección que se encuentra fuera y la vergüenza interna. Los pacientes muchas veces van a decir: es que yo estoy bien, es que no lo necesito, es que ni siquiera sé por qué dicen eso, me sigo viendo gorda. El significado de la anorexia nerviosa para el self es el punto donde el individuo se atrinchera dentro de la enfermedad. Si el tratamiento no se adapta a lo que ellos necesitan o quieren, no lo van a hacer, no van a mejorar. Por ende, el tratamiento nunca debe ser obligatorio, pero sí debe ser individualizado. Como platicaba con el doctor Caballero, menciona, en la clínica nunca cerramos la puerta. Decimos, mantenemos esta vigilancia como cada cierto tiempo, pero la puerta nunca va a estar cerrada. Vamos a dejarla entreabierta para que cuando tú te sientas lista, vengas y volvamos a tener esta atención. Y ahora, intentar quitarle este control a la persona va a generar un circuito de mantenimiento. Va a ser la adaptación funcional. Y como clínicos debemos ser realistas con las expectativas. Igualmente también preguntarle al paciente sus expectativas del tratamiento. Ahora, hay un punto en contra dentro de esa teoría, y claro, te tomo en cuenta como el punto de vista biológico, que dentro de la sintomatología del ayuno prolongado se encuentra una importante rigidez cognitiva que no solamente se va a encontrar en anorexia nervosa, se puede encontrar hasta en dismorfia corporal. En estos pacientes, dismorfia muscular específicamente, con una baja grasa corporal, igualmente que anorexia nervosa, por lo que no va a ser fácil en este punto del tratamiento quitar estas distorsiones cognitivas o estas creencias tan arraigadas. Ahora, existe aquí un dilema importante. Ok, te doy esta autonomía, pero prolongo tu ayuno, o activo más la resistencia al tratamiento dándote la alimentación, pero vas a hacerme tu resistencia al tratamiento. Ahora, la anorexia nervosa se menciona que por sí misma va a disminuir las aspiraciones de una persona mediante lo que les mencionaba de la ANTRA o la trampa de anorexia nervosa. Cuando el individuo intenta salir, el empobrecimiento global lo obliga. Ya no puedo salir, ya todo lo que tengo es la anorexia nervosa. Y se sustenta en la enfermedad, llegando a percibir el suicidio como la última o única salida. Ahora, es beneficioso tener mucha compasión, mucha empatía por estos pacientes, viéndolos como una persona completa, más allá de la anorexia nervosa, para poder reconstruir el sentido del self y tener una relación más sana con ellos mismos, dándoles este permiso de depender de sus relaciones saludables. Se requiere mucho insight para poder reintegrar el self. Puede tomar mucho tiempo y requiere que el paciente finalmente logre una reconciliación con ellos mismos. Ahora, los descubrimientos de la metasíntesis nos llevan a entender que un tratamiento más punitivo, más coercitivo, más obligado, que se centra a lo mejor nada más en el aumento de peso, de índice de masa corporal, fuerza que el paciente siga sin entender su significado de la anorexia nervosa, por lo que va a aumentar la resistencia. No van a seguir sin aceptar el tratamiento. Y bueno, es importante destacar que no se han realizado tantos estudios como sería bueno sobre psicoterapias como DBT o Gestalt, pero parece que el hecho de validar las emociones de esos pacientes puede llegar a ser un punto crucial dentro del mismo tratamiento. Ahora, respecto a las aplicaciones clínicas, en etapas tempranas de la enfermedad se puede entender que algo beneficioso puede ser una psicoterapia exploratoria para la recolección del self emergente que tienen estos pacientes y que se dirija a esta etiología también de la vergüenza para que reduzca la persistencia o la resistencia al tratamiento. Y en etapas más tardías, el deterioro es más profundo y el trabajo psicoterapéutico se debe responder estas preguntas acerca de la existencia de la persona, estas dudas existenciales que tienen estos pacientes de anorexia nervosa ya tan avanzada. Es algo muy importante que siempre se debe hacer antes de cualquier proceso psicoterapéutico, es la realimentación, porque antes de esto no van a mejorar esta capacidad cognitiva. Ahora, una mala intervención de la anorexia nervosa va a hacer que el papel tome el rol de enfermo y va a empobrecer los resultados del mismo tratamiento. No se ha intentado una alternativa que se enfoque más en el insight que en el peso y la realimentación. Pero igualmente menciono, es el dilema que se tiene. Te doy esta autonomía, pero sigues ayunando
te sigues deteriorando, o te doy esta alimentación un poco más coercitiva y me hace más resistencia. Ahora, dentro del artículo se menciona estas características de que debe tener como el terapeuta dentro de lo que es el tratamiento, que rescatan algunas cosas que debe ser único, individualizado, fuera de la enfermedad, sin la concepción de cómo los demás ven anorexia nervosa para ellos, y como el hecho de entendérselos hacia ellos mismos. De las relaciones terapéuticas tenemos como permitir como este tiempo de construcción personal, como reconocer las relaciones que nos van apoyando. El tratamiento, pues, igual ayudar a entender que lo que es la enfermedad antes de que ellas la hayan experimentado, ¿no? Al final de cuentas son medidas que se fueron explicando poco a poco por las pacientes, ellas solas lo explicaron. Entonces, esta parte de tener más empatía y mayor entendimiento hacia ellas mismas. Ahora, respecto a enfoques terapéuticos que han surgido, el Specialist Supportive Clinical Management ha mostrado su eficacia y tiene cualidades como la tabla anterior. Este no es como tal una psicoterapia, sino es un enfoque terapéutico como bastante más integral. Y en algunos estudios ha mostrado más eficacia que lo que es la terapia cognitivo-conductual sola o por sí misma. Como nuevas psicoterapias, la Motley Model for AN o Mantra tiene fundamentos cognitivo interpersonal y parece que va teniendo buenos resultados. Es algo bastante reciente. Otras cosas que a lo mejor pueden ser buenas es esta terapia musical y el yoga, que a lo mejor no se tiene como algo tan estandarizado, pero se puede ayudar a conectar a la persona con ella misma. Ahora, este concepto de tratamiento contra agresión, de acuerdo con la etapa de enfermedad que se encuentra en las pacientes, van a ver tratamiento como una agresión, y más si no va a cubrir sus necesidades o deseos. Y pueden llegar a verlo como reduccionista, si se enfocan nada más en el aumento ponderal. La esperanza contra desesperanza puede ser por falta de tratamiento, o la desesperanza puede ser por falta de tratamiento o por un tratamiento mal implementado, ¿no? El hecho de volver a reavergonzar a las personas, y se debe ajustar a cada paciente para tener una adecuada relación terapéutica. En cuanto a las complicaciones, se debe reconocer que hay pacientes que no van a mejorar del todo. Va a haber pacientes que inclusive tal vez ni siquiera nunca mejoren. Entonces, como mencionaba antes, es importante poder ayudarnos con el paciente. Parte de la autonomía, el hecho de poner metas en conjunto. Ahora, en cuanto a las limitaciones del artículo y fortalezas, como fortalezas tenemos que es la primera metasíntesis realizada en el tema de la anorexia nerviosa grave y persistente. Se hizo un adecuado estudio de la calidad de los artículos sonidos del CASPE y se consideró que se llegó a la saturación de la muestra. Esta parte que mencionaba antes de ya más información no me va a arrojar nuevos datos. Ahora, cuanto a limitaciones, la prevalencia de voces masculinas es baja. Solo el 8% de voces es masculina. El 86% son pacientes que sí buscan tratamiento, lo cual no refleja una proporción real. Y otra cosa que se menciona como limitación, sin embargo, creo que es algo bastante implícito dentro de lo que es esta metodología, es considerar que las voces que hablaron dentro de los estudios no reflejan la realidad de todos. No es un hecho, no es esto es así porque lo dijeron en este artículo, sino que se puede considerar una verdad de estas voces, más no una verdad absoluta, como en toda la ciencia. Ahora, como parte de las investigaciones futuras, el rol putativo de la vergüenza y el trauma como factor etiológico y la forma de integrar el concepto en el tratamiento y sus implicaciones dentro de la anorexia nervosa. El impacto del tratamiento dirigido a reconectar a las pacientes, a las personas con aspectos alineados de ellos mismos dentro de la anorexia nervosa grave y persistente. El rol de la autocompasión en la recuperación, la posibilidad de evaluar el empobrecimiento global con escalas como la IDEA, Identity in Eating Disorders, y la eficacia de las psicoterapias no manualizadas, que es algo que a lo mejor no hemos explorado mucho y tenemos bastante como fijo este paradigma conductual dentro del tratamiento. Antes de llegar a las conclusiones, me gustaría mencionar a esta autora, pediatra, que se dedicó también al psicoanálisis de la anorexia nervosa desde esta perspectiva, que fue una amplia autora de varios libros respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, siendo el más famoso, el más conocido, de Golden Cage, El enigma de la anorexia nervosa, publicado en el 78, el cual habla de la identidad de las pacientes de anorexia nervosa con ese trastorno. Ahora,
es importante esta autora porque en esta publicación, porque llegó a las mismas conclusiones en una época completamente diferente con otros métodos. En cuanto al enfoque de la identidad y la autonomía, ella decía que destacó la importancia del desarrollo de una identidad sólida y la autonomía para prevenir y tratar los trastornos de la conducta alimentaria. El énfasis en la relación entre cuerpo y mente subrayó la conexión entre los factores psicológicos y la percepción del cuerpo, así como esta influencia del entorno familiar y social dentro de esos trastornos. La vergüenza, esto que tanto decimos como la vergüenza, y desarrollo de enfoques terapéuticos. Sus teorías e ideas sentaron estas bases para el desarrollo de terapias psicológicas y familiares para tratamiento de anorexia nervosa y y otros trastornos de la conducta alimentaria. Ahora, conclusiones del artículo. La vergüenza como la anorexia nervosa forma parte de esa adaptación. La anorexia nervosa grave y persistente forma esta adaptación funcional ante los procesos de vergüenza y crea un sentido vulnerable del self, un sentido vulnerable del sí mismo o del ser, el cual se protege desde el dolor de un mundo hostil, pero igualmente de esta forma paradójica o irónica, la anorexia nervosa por sí misma puede tomar la vida del individuo y destruirlo por dentro. En contradicciones, la anorexia nervosa termina tomando el control de la persona y, como decía, el panorama del mundo interno y externo parece abrumador para las personas. Las psicoterapias, el enfoque psicoterapéutico debe ser lento e iterativo, mixto con un enfoque de la reconstrucción y reconexión del self con los otros. Es decir, no hay que limitarnos nada más a un enfoque cognitivo-conductual, a un enfoque familiar, a un enfoque de grupo, sino que también podemos dar un enfoque hasta cierto punto psicodinámico para poder entender a las pacientes, que se entiendan a sí mismas, ¿no? Esta parte de las terapias no manualizadas que a lo mejor puede traer bastante riqueza a este estudio. Y el empobrecimiento global es algo que se nota mucho en esas pacientes que, si recuerdan al principio, mencioné tres conceptos importantes que se puede agregar como un criterio de la anorexia nervosa grave y prolongada. Disculpa ahí. Ahora, sin terminar aún la exposición, ¿alguna pregunta, algún comentario? Agradecería mucho sus comentarios, experiencias respecto a sus vivencias con anorexia nervosa. Le doy la palabra también al doctor. No, adelante con las dudas, comentarios, por favor. Igualmente como vivencias que han tenido de Marcelo. Uh-huh. Marcelo. Hola, me pareció muy interesante el artículo. Al menos yo, la verdad, nunca había leído una metaetnografía y pues me parece que aporta pues muchísimas cosas, ¿no? A nuestro entendimiento de la anorexia nervosa, que pues es un trastorno que es bien complicado. Hay muchísimas cosas por detrás, o sea, puede ser trauma, puede ser relaciones interpersonales, familiares en particular muy disfuncionales, síntomas obsesivos, síntomas ictales, hay mucho que puede estar por detrás de un cuadro de anorexia nervosa. Y en particular, pues me pareció muy interesante algo que el artículo describe como un dilema, ¿no? Que es en relación a esto de que este grupo de pacientes a veces pues perciben el tratamiento como algo nocivo, intrusivo, etcétera. Y pues tiene sentido, ¿no? En un trastorno que, como el mismo artículo menciona, es egosintónico, pues sí resulta fácil de entender que pues les resulte a ellos nocivo el recibir un tratamiento para ello, ¿no? Siento en ese sentido que algo que es un reto para nosotros como tratantes, pues es justo encontrar ese balance, ¿no? Entre verticalizar la relación médico-paciente lo suficiente como para poderle ayudar a alguien que pues tiene pobre introspección respecto a su propio trastorno, pero al mismo tiempo que sea lo suficientemente horizontal como para pues permitirles a ellos tener pues un sentido de agencia y un sentido de pues responsabilidad y etcétera sobre pues su propio cuerpo y sobre su trastorno y pues de esa manera pues ayudarles a encontrar una manera de pues adaptarse más funcionalmente a sus problemas, ¿no? A lo que la anorexia nervosa, en general los trastornos de la alimentación, pues pretenden cumplir en sus vidas, ¿no? Algo que me llamó la atención fue como lo marcaban dentro de las limitaciones que habías mencionado, que
que también esta fue una muestra pues de pacientes caucásicos, ¿no? Que pues bueno, en ese sentido pues me gustaría saber, no sé si el doctor nos pudiera como compartir pues en su experiencia, si pues difiere un poco en nuestra población lo que el artículo plasma o si lo captura con mucha fidelidad y pues bueno, eso se trataría como de un trastorno un poquito más universal o como qué opinan al respecto. Bueno, ¿Puedo ¿vale? hacer un comentario? Claro, adelante. Bueno, igual, Marcelo, muchas gracias. Hablando de esto mismo que en el final que tú mencionaste antes, por interrumpir al doctor, eh, sí, esta parte como este concepto que tú dices como universal es raro porque, por ejemplo, esta parte que mencionan de Santa Catarina de Siena, de este fenómeno, no tanto como el hecho de la vergüenza de ser alguien con una imagen como corporal de imperfección, ¿no? Es que no cumplo este estándar de belleza, ¿no? En esa época, una de las hipótesis es que el centro de su anorexia nervosa era más que nada esta vergüenza del pecador, ¿no? Igual, ahorita que le pasa la palabra al doctor, pero dentro de lo que tú mencionas, estas limitaciones de la muestra, sí, igualmente se menciona que no hubo pacientes que fueran de, creo que ni siquiera había homosexuales, no había personas trans y tampoco había, una muestra significativa de hombres. Entonces es algo, una limitación muy importante dentro de lo que es este estudio. Sí, yo creo que esto trasciende orígenes étnicos, incluso temporales, ¿no? Como mencionabas, y trabajábamos sobre un poquito el recuerdo de Santa Catalina de Siena, cuya biografía pues está disponible en internet para quien esté interesado. Y ella está catalogada como el o la paradigma de la época de las santas anoréxicas, según los historiadores de los trastornos de la conducta alimentaria, lo cual no quiere decir que tuvo o que tenemos el derecho de hacerle un diagnóstico a ella fuera de tiempo, sino más bien de estudiar las conductas que tuvo y las similitudes con las actuales. En nuestra población encontramos exactamente lo que dice el artículo en la práctica, ¿sí? Sobre todo en las anoréxicas crónicas. Y aquí tenemos crónicas de 20, 30 años de evolución. Es muy importante, se me hizo el artículo, aunque en un inicio pues un poco difícil de comprender por la profundidad que tiene y que cuando menos yo no estoy acostumbrado a leer este tipo de investigaciones o a tratar con este tipo de términos. Al final de cuentas arroja cosas bastante útiles para nosotros, para la reflexión. Por ejemplo, el kintsugi, ¿sí? Hacer un paralelismo con esta técnica artística japonesa de reparar una vasija rota, pero más allá de hacer una obra de arte, como lo mencionaba Gabriel, también implica reconocer la historia del objeto. O sea, cuando uno trata de reparar algo que se nos rompió, pues usualmente tratamos de que no se vea que se rompió, ¿sí? Y que quizás vuelve a ser útil para su función, no, eso no lo sé, dependiendo del objeto y de cómo se rompió, etcétera. Pero aquí no, aquí es exaltar la historia de ese objeto y es un excelente ejemplo de lo que podríamos tratar de imbuir en las pacientes en su proceso de tratamiento, reconocer que esto es parte de la historia de ella, que es personal, de que la anorexia nervosa en algún momento le sirvió como refugio, ¿sí? Disfuncional totalmente, no nada más en términos psicológicos o incluso médicos, sino también en términos de su propia historia, de que buscan conectar con gente, pero con historias similares. Por eso me hace sentido de que se junten las anoréxicas con las anoréxicas, las bulímicas con las bulímicas en redes sociales, que tengan páginas de internet, porque en el fondo comparten, pues ahora sí que los mismos metatemas, ¿no? Hablando en términos del artículo, y eso es muy importante. El segundo punto que a mí me pareció extraordinario es la reflexión sobre el tratamiento. Tenemos que reconocer, y tú decías a veces, yo digo que siempre, sí que hay pacientes. Sí, tenemos que reconocer que hay pacientes que no van a tener una buena evolución y esto también identificar que no nos, digamos, afecta como psiquiatras
y nuestra calidad de tratamiento. Sí, es parte de lo que enfrentamos. El doctor de la Fuente tenía una frase que a mí se me quedó pegada desde que la escuché, que es que la realidad te arroja los datos a la cara. ¿Sí? Las cosas son arrojadas por la realidad a la cara en esta especialidad. Y esto es un gran ejemplo. ¿Sí? Aquí realmente tendríamos que reflexionar hasta qué punto nuestros propios tratamientos son coercitivos, son rígidos. ¿Sí? Tú hablabas de la verticalización y de la horizontalización, ¿sí? Para poder ser, digamos, más empáticos con la propia historia de cada paciente. Es muy difícil. Uno como clínico a veces tiene que tomar las riendas porque el paciente está en riesgo, incluso de morirse, como decíamos en un principio. Pero también esa misma rigidez de un tratamiento en pro de salvar la vida de la paciente o de mejorar sus condiciones pues pésimas de salud en un momento dado, puede ser coercitivo y puede alejar a muchos pacientes del propio tratamiento. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Igual si algún R1 ha tenido un paciente con anorexia nervosa, me gustaría compartir su experiencia de qué han observado, ¿no? Esta parte de cómo defienden con cierto grado de convicción llegas a parecer un delirio, ¿no? Pues si alguno ha conocido un paciente así, me gustaría que nos pudiera compartir su experiencia. O alguien más, en R2, R3, R4. O R5, que ya vi unos por ahí. Bueno, pues si no hay más... adelante, alguien tenía por ahí la mano levantada, ¿no? Ok. Si no hay más dudas o comentarios, pues les agradezco mucho. Agradezco, Gabriel. Este fue un artículo muy bien sintetizado, excelentemente expuesto, gran esfuerzo y además, pues, el valor, ¿no?, que tuvo de presentar Gabriel un artículo diferente en relación a lo que siempre hacemos aquí. A mí no me gustan los cebollazos. Cebollazo quiere decir halagos, ¿no? Extras, pero me parece que son merecidas las felicitaciones. Muchas gracias.